Contraté a una señora de la limpieza para que limpiara la casa mientras me iba a disfrutar de mis vacaciones. Pero una hora después me llamó asustada, con la voz temblorosa. «Señora Alma, ¿hay alguien más en su casa además de mí?» Sentí que se me helaba el cuerpo y detuve el carro en el arcén. «¿Cómo?» «No, no hay nadie. ¿Por qué?» Su voz sonó aún más baja. «Hay una mujer caminando en el piso de arriba». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué?» «Xochitl, eso no es posible. Vivo sola». «Salga de esa casa inmediatamente. Llame a la policía». Pero antes de seguir, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Alma y hace 6 meses mi vida cambió por completo. Todo comenzó un miércoles cualquiera. Por fin había conseguido una semana libre después de 3 años trabajando sin parar en la agencia de publicidad. Planeé un viaje a la casa de playa de mi amiga Elena, que quedaba a unas 2 horas de la Ciudad de México. Necesitaba desesperadamente ese descanso, lejos del departamento que apenas veía con la luz del día y de la computadora que consumía mis noches. La mañana del viaje, miré mi departamento y sentí vergüenza. Había polvo en todos los rincones, platos en el fregadero y ropa esparcida por la habitación. Decidí que no podía regresar a ese desastre después de días relajándome a la orilla del mar. Recordé a Xochitl, una chica que me había entregado su tarjeta en el supermercado ofreciendo servicios de limpieza. Encontré el número en mi cartera y la llamé. «Hola Xochitl, soy Alma, del edificio Alameda. ¿Podrías hacer una limpieza en mi departamento hoy?» Ella dudó por un momento, pero aceptó cuando mencioné que pagaría un extra por la urgencia. Acordamos que llegaría alrededor de las 2 de la tarde y que yo le dejaría la llave con el portero. Le expliqué que el departamento tenía 2 pisos, con las recámaras en la planta superior, y le pedí que limpiara todo. Xochitl tenía una voz tranquila y amable que me transmitió confianza. Salí a las 11 de la mañana, ansiosa por mi primer descanso real en años. El camino hacia Acapulco fue tranquilo, y mi mente ya comenzaba a desconectarse del trabajo y de las preocupaciones. El cielo estaba despejado, la radio tocaba mis canciones favoritas y yo cantaba a todo pulmón, sintiéndome libre por primera vez en mucho tiempo. Llevaba aproximadamente 1 hora en la carretera cuando sonó mi celular. Vi el número de Xochitl en la pantalla y contesté pensando que tal vez necesitaba alguna información adicional sobre el departamento. «Hola, Xochitl, ¿todo bien?» Silencio. Por un momento pensé que la llamada se había cortado. Entonces escuché una respiración rápida, agitada, casi un jadeo. «Señora Alma», susurró tan bajo que tuve que presionar el teléfono contra mi oído. ¿Hay alguien más en su casa además de mí?» Mi cuerpo se heló al instante. Bajé la velocidad y estacioné el carro en el arcén. «¿Cómo? No hay nadie. ¿Por qué?» Su voz salió aún más baja, temblorosa. «Hay una mujer caminando en el piso de arriba». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué? Xochitl, eso no es posible. Vivo sola». «No hay nadie ahí». «Yo la vi, señora. Lleva un vestido azul oscuro y estaba parada en el pasillo mirándome. Cuando subí las escaleras para limpiar las recámaras, se dio la vuelta y se metió al cuarto principal». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Xochitl, sal de esa casa ahora. Vete inmediatamente y llama a la policía. Estoy de regreso». Di una vuelta brusca y pisé el acelerador a fondo. Mis manos temblaban mientras marcaba a la policía. Expliqué la situación intentando mantener la calma, pero mi voz fallaba. Intenté llamar a Xochitl de nuevo, pero no contestaba. Cada tono sin respuesta aumentaba mi desesperación. Llegué a mi edificio en tiempo récord. Había una patrulla estacionada enfrente y 2 policías hablando con el portero. Se me hundió el estómago al no ver a Xochitl por ningún lado. Estacioné como pude y corrí hacia ellos. «Soy Alma, dueña del departamento 702.
¿Dónde está Xochitl? ¿Está bien? Uno de los policías, un hombre alto de mediana edad, se giró hacia mí. Señora Alma, soy el sargento García. Hicimos una revisión completa de su departamento. No encontramos a nadie adentro. ¿Y Xochitl? ¿Dónde está? La señora Xochitl está sentada en la recepción, señaló hacia el interior del edificio. Está bastante afectada. Corrí adentro y vi a Xochitl sentada en una de las sillas del lobby, pálida y temblando. Cuando me vio, abrió los ojos como platos. Señora, le juro que vi a alguien. No estoy loca. Había una mujer ahí arriba. Me senté a su lado y tomé sus manos. Estaban heladas. Está bien, Xochitl. La policía revisó y no encontró a nadie. Tal vez fue un reflejo o... Ella negó con la cabeza con vehemencia. La vi claramente. Me miró fijamente. Tenía los ojos vacíos. El sargento García se acercó. Señora Alma, nos gustaría que revisara si le falta algo en el departamento. Subimos juntos. La puerta de mi departamento estaba abierta, con otro policía parado en la entrada. Al entrar, no noté nada diferente. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El desorden intacto, ninguna señal de allanamiento. Hice un recorrido completo con los policías. No faltaba nada, ningún signo de invasión, ninguna ventana forzada. Probablemente fue solo un susto, comentó el sargento mientras nos preparábamos para bajar. Tal vez un reflejo en el espejo o... Fue entonces cuando lo noté. En el cuarto principal, en mi cómoda, había un portarretratos volteado boca abajo. Estoy segura de que lo dejé de pie, con la foto de mi familia mirando hacia la cama. Tomé el objeto con las manos temblorosas y lo di vuelta. El vidrio estaba estrellado, formando una grieta que cortaba exactamente el rostro de la mujer a mi lado en la foto. Mi madre. Mi primer instinto fue mostrarle el portarretratos al sargento, pero algo me detuvo. Tal vez era el miedo a parecer paranoica, o tal vez era la intuición diciéndome que esto iba más allá de una simple invasión. Puse el objeto de vuelta en la cómoda, ahora en la posición correcta, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. ¿Está todo bien, señora?, preguntó el sargento notando mi vacilación. Sí, todo en orden, respondí, forzando una sonrisa. Debe haber sido un error. Los policías hicieron algunas preguntas de rutina más y finalmente se fueron, dejándome con la recomendación de cambiar las cerraduras por precaución. Xochitl, aún visiblemente afectada, se negó a quedarse a terminar la limpieza, incluso cuando insistí en quedarme en el departamento mientras ella trabajaba. Lo siento mucho, señora Alma, pero no puedo volver a subir. Esa mujer, había algo mal con ella. Le pagué por el tiempo que había estado y nos despedimos. Me quedé sola en mi departamento, parada en medio de la sala, incapaz de moverme. El viaje a Acapulco obviamente estaba cancelado. ¿Cómo podría relajarme ahora? Mi santuario, mi refugio, había sido invadido por algo que no podía explicar. Intenté ser racional, revisar las explicaciones posibles. Tal vez Xochitl había visto su propio reflejo en un espejo o vidrio, o tal vez había imaginado algo debido al cansancio. Pero ¿por qué el portarretratos estaba volteado? ¿Por qué el vidrio estaba estrellado exactamente sobre el rostro de mi madre? Llegó la noche, y con ella, un miedo que no sentía desde niña. Cada crujido de las viejas paredes del edificio me hacía saltar. La escalera que conducía al segundo piso parecía más larga y oscura que nunca. Intenté llamar a Elena para contarle lo ocurrido, pero no contestó. Probablemente ya estaba en la casa de playa, fuera de cobertura. A regañadientes, subí a mi cuarto cuando el reloj marcó las 11 de la noche. No pude forzarme a dormir en el cuarto principal, así que tomé una almohada y cobijas y me instalé en la habitación de huéspedes. Aunque estaba exhausta, el sueño no llegaba. Mis ojos se fijaban en la puerta, esperando que la manija girara en cualquier momento. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un leve arrastre proveniente del pasillo, como si alguien estuviera deslizando los pies por el piso de madera. Me congelé bajo las cobijas, mi corazón martilleando en mi pecho.
El sonido se detuvo frente a la puerta del cuarto. Contuve la respiración. Silencio. Pasaron largos minutos sin que nada sucediera. Empecé a convencerme de que lo había imaginado todo, cuando escuché un suspiro. Bajo, casi inaudible, pero definitivamente real. Un suspiro femenino, cargado de una tristeza profunda. Reuní todo mi coraje y me levanté. Si había alguien en mi casa, necesitaba saberlo. Con manos temblorosas, tomé mi celular para usarlo como linterna y en un impulso de valentía que ni yo sabía poseer, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío y oscuro. Iluminé cada rincón con la luz del celular. Nada. Caminé lentamente hasta el cuarto principal, la puerta entreabierta exactamente como la había dejado. La empujé despacio. El portarretratos estaba volteado boca abajo de nuevo. Corrí fuera del departamento, azotando la puerta detrás de mí. Pasé la noche en el sofá del área común del edificio, incapaz de volver adentro. Por la mañana, el portero me encontró acurrucada, con ojeras profundas y temblando de frío. «Señora Alma, ¿está todo bien?» «Mario, usted conoce bien este edificio, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «Casi 15 años, señora». «¿Sabe decirme si pasó algo en mi departamento antes de que me mudara? ¿Algo extraño?» Desvió la mirada, repentinamente interesado en sus propios zapatos. «¿Por qué pregunta eso, señora?» «Por favor, Mario, necesito saber». Suspiró profundamente, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. «Usted sabe que este edificio tiene más de 40 años, ¿verdad? Muchas historias han sucedido aquí». «¿Y sobre el 702? ¿Mi departamento?» Mario miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos. «Hubo un caso, sí. Antes de la remodelación de 2010, la antigua inquilina, ella...» En ese momento, uno de los residentes bajó por el elevador, interrumpiendo nuestra conversación. Mario cambió rápidamente de tema, hablando sobre el clima y cómo el pronóstico indicaba lluvia para el fin de semana. Cuando el vecino se alejó, Mario se inclinó hacia mí. «Señora Alma, si realmente quiere saber más, debería hablar con doña Juana, del 305. Ella vive aquí desde la inauguración del edificio. Conocía a la antigua dueña de su departamento». Agradecí la información y subí al tercer piso. Estaba cansada, asustada, pero determinada a entender qué estaba pasando. Toqué el timbre del 305 y después de unos momentos, una señora de aproximadamente 80 años abrió la puerta. Tenía el cabello blanco perfectamente arreglado y unos ojos azules penetrantes que parecían ver más allá de mí. «Buenos días», comencé, un poco nerviosa. «Soy Alma, del 702. El portero Mario sugirió que hablara con usted sobre la historia de mi departamento». Doña Juana me estudió por unos instantes, como si evaluara mi capacidad para escuchar lo que tenía que decir. Finalmente, abrió más la puerta. «Pase, querida. Creo que es hora de que conozcas a Isabel». Entré al departamento impecablemente ordenado. Doña Juana me condujo hasta una pequeña sala de estar decorada con muebles antiguos bien conservados. En las paredes, decenas de fotografías en portarretratos de plata. Me indicó el sillón y fue hasta una estantería, de donde sacó una caja de madera tallada. «¿Qué pasó para que vinieras a buscarme?», preguntó mientras se sentaba a mi lado. Le conté sobre el incidente con Xochitl, la mujer de vestido azul, los sonidos en el pasillo y el portarretratos volteado con el vidrio estrellado. Doña Juana escuchó todo atentamente, sin mostrar sorpresa. Cuando terminé, abrió la caja y retiró una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. En ella, una mujer joven y hermosa sonreía a la cámara. Llevaba un vestido azul oscuro y estaba de pie en la escalera, que reconocí como el lobby de mi edificio. «Esta es Isabel», dijo doña Juana, su voz suave cargada de recuerdos. «Isabel Soto. Ella fue la primera dueña de tu departamento. Y sí, murió ahí dentro, hace exactamente 30 años». La revelación de doña Juana me golpeó como un puñetazo en el estómago.
Me quedé mirando la fotografía, incapaz de desviar los ojos del rostro sonriente de Isabel. Había algo familiar en ella, algo que no podía identificar, pero que provocaba una molestia profunda. ¿Cómo murió?, pregunté, mi voz casi un susurro. Doña Juana guardó la fotografía de vuelta en la caja con una delicadeza casi reverencial. La versión oficial es que fue suicidio. La encontraron en el cuarto principal, con una sobredosis de medicamentos. Pero siempre hubo rumores. ¿Qué clase de rumores? Isabel era una mujer brillante, maestra universitaria de literatura, escritora, llena de vida. No cuadraba con la imagen de alguien que se quitaría la vida. Doña Juana hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. Se había casado recientemente con un hombre llamado Horacio, un tipo encantador, según todos los que lo conocían. Pero había algo en él, algo que no me parecía correcto. Doña Juana se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia la calle de abajo. Pocos meses antes de su muerte, Isabel comenzó a cambiar. Se volvió más callada, aislada. Rara vez la veíamos salir del departamento. Horacio decía que estaba trabajando en un libro importante y que necesitaba concentración. Pero una tarde la encontré en el elevador. Estaba pálida, delgada, con ojeras profundas. Cuando le pregunté si estaba todo bien, me sujetó la mano con tanta fuerza que me dejó marcas. Doña Juana se giró hacia mí, sus ojos ahora húmedos. Él no es quien dice ser, fue lo que me susurró. Antes de que pudiera preguntar más, Horacio apareció en el lobby y ella inmediatamente se recompuso, volviendo a ser esa esposa silenciosa y obediente. Fue la última vez que la vi con vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué pasó con Horacio después de su muerte? Desapareció. Vendió el departamento por una miseria y nunca más fue visto. La policía incluso investigó, pero no había pruebas de crimen. Oficialmente, Isabel se quitó la vida mientras sufría de depresión. Intenté procesar todo aquello. Una mujer muerta hace 30 años, usando el mismo vestido azul que Xochitl describió, apareciendo en mi departamento. Y el portarretratos roto con la foto de mi madre. Hay una cosa más que deberías saber, continuó doña Juana, abriendo la caja de nuevo. Esta vez retiró un recorte de periódico amarillento. Era una pequeña nota sobre el fallecimiento de Isabel, con una fotografía de ella en un evento académico. A su lado, una mujer que me heló la sangre. Esta es tu madre, ¿no es así? Julia Valdés. Ella e Isabel eran grandes amigas en la universidad. Fue ella quien encontró el cuerpo. La revelación me golpeó como un rayo. Mi madre nunca había mencionado a Isabel ni ninguna conexión con mi departamento. ¿Por qué escondería algo así? ¿Y por qué el espíritu de Isabel estaría rompiendo su foto? Agradecí a doña Juana y volví a mi departamento, mi mente un torbellino. La historia de Isabel y su muerte misteriosa, la conexión con mi madre, todo parecía estar conectado de alguna manera que aún no comprendía. Entré cautelosamente al departamento. La luz del día hacía que el ambiente fuera menos aterrador, pero aún sentía una presencia, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Fui directo al cuarto principal y tomé el portarretratos roto. Miré el rostro de mi madre, tratando de imaginar lo que ella había presenciado en ese mismo cuarto 3 décadas atrás. Mi madre había fallecido hacía 5 años, víctima de un cáncer agresivo. En los últimos días de su vida, cuando la morfina la dejaba confundida, murmuraba frecuentemente frases inconexas sobre contar la verdad y perdón. En ese momento lo atribuí al delirio de la medicación. Ahora no estaba tan segura. Decidí llamar a mi padre. Tal vez él sabría algo sobre Isabel y la implicación de mi madre en esta historia. «Papá, necesito preguntarte algo. ¿Conociste a una mujer llamada Isabel Soto? ¿Amiga de mamá?» Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», finalmente respondió,
su voz extrañamente tensa. Es una larga historia, pero estoy viviendo en el departamento donde ella vivía, donde murió. ¿Qué? ¿Estás en el departamento de Isabel? Su voz subió una octava, algo que rara vez sucedía con mi siempre controlado padre. Alma, sal de ahí ahora mismo. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué sabes sobre ella? No es una conversación para tener por teléfono. Voy para allá ahora mismo. No hables con nadie más sobre esto. Colgó antes de que yo pudiera protestar. Mi padre vivía a casi 3 horas de distancia, en una pequeña ciudad del interior de Jalisco, a donde se mudó después de la muerte de mi madre. Si estaba dispuesto a hacer ese viaje inmediatamente, el asunto era más serio de lo que imaginaba. Las horas siguientes fueron interminables. Intenté trabajar, responder correos, cualquier cosa para distraer mi mente, pero era imposible. La presencia de Isabel parecía flotar sobre mí, invisible pero innegablemente real. A veces tenía la impresión de ver un movimiento por el rabillo del ojo, o de sentir un suave perfume a jazmín que no me pertenecía. Cuando el timbre finalmente sonó, corrí a la puerta. Mi padre parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Estaba pálido, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «Papá, ¿qué está pasando? Me estás asustando». Entró, mirando a su alrededor con aprensión. «Es exactamente como lo recuerdo», murmuró, más para sí mismo que para mí. «¿Ya habías estado aquí antes? ¿Por qué nunca me lo contaste?» Caminó lentamente por el departamento, como si cada paso fuera doloroso. Se detuvo al pie de la escalera que conducía al segundo piso. «Tu madre e Isabel eran más que amigas en la facultad, Alma. Eran como hermanas, inseparables». Nos sentamos en la sala de estar y mi padre comenzó a contar una historia que cambiaría para siempre mi percepción sobre mi propia familia. Isabel era brillante, talentosa, el tipo de persona que ilumina cualquier ambiente. Tu madre la adoraba. Tenían planes de escribir libros juntas, de viajar por el mundo, y entonces Isabel conoció a Horacio. Mi padre pronunció ese nombre como si fuera veneno. Al principio parecía perfecto, encantador, inteligente, atento. Tu madre y yo éramos recién casados en ese momento y los 4 salíamos juntos con frecuencia. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Horacio era posesivo, controlador. Isabel comenzó a cancelar compromisos, a alejarse de los amigos. Tu madre intentó intervenir, pero Isabel siempre defendía a Horacio. Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello canoso. Luego, una noche, Isabel llamó a tu madre. Estaba en pánico. Dijo que había descubierto algo terrible sobre Horacio, algo que no podía decir por teléfono. Le rogó a Julia que fuera al departamento a la mañana siguiente. Tu madre prometió que iría. Mi padre me miró directamente, sus ojos llenos de un dolor antiguo. Cuando tu madre llegó, encontró a Isabel muerta en el cuarto principal. Oficialmente se consideró suicidio, pero tu madre, ella nunca lo creyó. ¿Y tú? ¿Qué creías? Yo creía que Horacio había matado a Isabel. Y creo que habría matado a tu madre también si hubiera tenido la oportunidad. La revelación de mi padre flotó en el aire como una nube pesada y tóxica. Sentí que mi cuerpo se hundía en el sillón, como si la gravedad hubiera aumentado de repente. Todo aquello parecía demasiado surreal. Fantasmas, muertes misteriosas, secretos de familia, pero al mismo tiempo tenía un extraño sentido. ¿Por qué mamá nunca me contó esto?, pregunté, mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. Mi padre suspiró, pasándose la mano por el rostro cansado. Quería protegerte. En los primeros años después de la muerte de Isabel, tu madre estaba obsesionada con probar que Horacio era culpable. Recopiló pruebas, habló con vecinos, persiguió pistas. Se volvió casi enfermiza. ¿Y qué pasó? Horacio desapareció por completo, como si se hubiera evaporado. Vendió el departamento, cerró cuentas bancarias, cortó todos los contactos.
La policía incluso abrió una investigación más profunda debido a la insistencia de tu madre, pero sin cuerpo, sin arma, sin confesión. Todo lo que tenían era una mujer con historial de depresión y una cantidad letal de medicamentos en la sangre. Me levanté, incapaz de quedarme sentada. Caminé hasta la ventana, observando la ciudad allá afuera, gente viviendo sus vidas normales, ajena al drama que se desarrollaba dentro de las paredes de mi departamento. ¿Y por qué mamá dejó de investigar? Mi padre dudó, y me di cuenta de que había llegado al punto más delicado de la historia. Porque Horacio la amenazó directamente. Una noche, tu madre recibió una carta sin remitente. Dentro, solo había una fotografía de ella sosteniéndote de bebé, con un mensaje en el reverso. Espero que ella viva más que Isabel. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Me giré para encarar a mi padre, que ahora parecía cargar con el peso del mundo en sus hombros. Después de eso, se detuvo. Guardó todas las pruebas que había recopilado y nunca más tocó el tema. Hasta que... ¿Hasta qué, papá? Hasta los últimos días antes de su muerte. La morfina, el dolor... Creo que eso la hizo revivir esos momentos. Empezó a hablar de Isabel, de la verdad oculta. Me pidió que buscara una caja de terciopelo azul en el fondo de su armario. ¿Y la buscaste? Negó con la cabeza. Pensé que eran solo delirios de la medicación. Y sinceramente, no quería revivir ese periodo. Fue la época más oscura de nuestra vida. Después de que falleció, doné la mayor parte de sus cosas. La caja debe haberse ido con ellas. Algo despertó en mi memoria. Espera, ¿una caja de terciopelo azul? ¿Pequeña, con un broche dorado? Mi padre abrió los ojos de par en par. Sí, exactamente. ¿Cómo lo sabes? Me dio esa caja en mi cumpleaños número 25, poco antes de enfermar. Dijo que era un recuerdo familiar y que debía guardarla con cariño. Sentí que mi corazón se aceleraba. Corrí a la habitación de huéspedes, donde había dejado las cajas que aún no había desempacado desde la mudanza. Revolví los artículos frenéticamente hasta encontrar lo que buscaba. Una pequeña caja de terciopelo azul, elegante y antigua. Volví a la sala, donde mi padre esperaba visiblemente tenso. Puse la caja en la mesa de centro. Nunca la abrí, confesé. Mamá dijo que era solo una joya de familia, nada especial, pero que tenía valor sentimental para ella. Después de que murió, no tuve el valor. Mi padre extendió la mano temblorosamente y abrió la caja. Dentro no había joya alguna, sino un pendrive plateado y una llave pequeña, posiblemente de una caja fuerte o un casillero. Esto no es el tipo de cosa que tu madre guardaría normalmente, dijo él, tomando el pendrive. Necesitamos ver qué hay aquí dentro. Conectamos el dispositivo a mi laptop. Solo había una carpeta nombrada simplemente como I. Dentro, decenas de archivos, fotos, documentos digitalizados, grabaciones de audio. Comenzamos por las fotos. La mayoría mostraba a Isabel y a mi madre juntas en la universidad, riendo en fiestas, estudiando en la biblioteca, caminando por el campus. En algunas aparecía un hombre que presumí era Horacio. Era atractivo de una forma convencional, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Los documentos eran más perturbadores. Copias del informe de la autopsia de Isabel, declaraciones de testigos, artículos de periódicos sobre el caso y algo que me heló la sangre, páginas de lo que parecía ser un diario. Son páginas del diario de Isabel, confirmó mi padre, leyendo por encima de mi hombro. ¿Cómo consiguió esto tu madre? Abrí uno de los archivos de audio. La voz de mi madre llenó la sala, metódica y profesional como siempre fue. Archivo 17. Entrevista con Esteban Pérez, portero del edificio en 1993, 12 de mayo de 1995. Una voz masculina, anciana y temblorosa, comenzó a hablar. Sí, señora, recuerdo esa noche. El señor Horacio salió del edificio alrededor de las 11 p.m. Parecía agitado, cargando una maleta. Dijo que iba a buscar un medicamento para su esposa en la farmacia 24 horas. Me pareció extraño porque vestía un abrigo pesado,
a pesar de ser una noche cálida de verano. Cuando regresó, casi 2 horas después, no cargaba medicamento alguno y el abrigo parecía más voluminoso. A la mañana siguiente, la señora encontró a doña Isabel. Escuchamos grabación tras grabación. Declaraciones de vecinos que escuchaban discusiones frecuentes, de una empleada doméstica que vio moretones en el brazo de Isabel, de una farmacéutica que confirmó que Horacio había comprado grandes cantidades de medicamentos controlados en las semanas anteriores a la muerte de Isabel. «Tu madre construyó un caso entero contra Horacio», murmuró mi padre, visiblemente afectado. «Mucho más completo de lo que imaginaba». El último archivo de audio tenía fecha de apenas una semana antes de la muerte de mi madre. Su voz estaba débil, afectada por la enfermedad, pero aún determinada. Registro final. Después de todos estos años, finalmente encontré a Horacio. Cambió de nombre, de apariencia, construyó una nueva vida, pero es él, estoy segura. Las pruebas están todas aquí. Si algo me pasa, quiero que sepan. Horacio Flores ahora es Guillermo Solís, vive en San Miguel de Allende, y... La grabación se cortó abruptamente. Mi padre y yo nos miramos, atónitos. Ella lo encontró, susurré. Después de todo este tiempo. Un ruido repentino nos sobresaltó. Algo había caído en el piso de arriba. Mi padre y yo nos congelamos, intercambiando miradas de aprensión. Debe ser solo el viento, murmuré, sin convicción. Mi padre se levantó lentamente. Voy a revisar. No, voy contigo, insistí, tomando mi celular para usarlo como linterna. Subimos la escalera cautelosamente, cada escalón crujiendo bajo nuestros pies como una advertencia. El pasillo de la planta superior estaba oscuro, a pesar de ser media tarde. Las gruesas cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz natural. Caminamos hacia el cuarto principal, de donde parecía haber venido el ruido. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente, revelando la habitación vacía. Todo parecía normal, excepto por un detalle. Todos los portarretratos de la cómoda estaban volteados boca abajo, no solo el de mi madre. «Alguien estuvo aquí», susurró mi padre, su voz temblorosa. Me acerqué a la cómoda y noté algo que no había percibido antes. Detrás de los portarretratos, en la pared, había una pequeña grieta. O mejor dicho, no era exactamente una grieta, sino una línea fina y casi imperceptible. «Papá, mira esto», llamé, pasando los dedos por la marca. Él se acercó, ajustándose los lentes para ver mejor. «Parece una puerta». Presioné la pared alrededor de la línea y, para nuestra sorpresa, un pequeño compartimento se abrió. Una caja fuerte empotrada que jamás hubiera imaginado que existiera allí. Dentro, solo había un sobre amarillento por el tiempo. Mi padre tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, una única hoja de papel doblada y una fotografía antigua. En la foto, Isabel sonreía, usando el mismo vestido azul oscuro, sentada en lo que parecía ser la banca de un parque. A su lado, Horacio la abrazaba por la cintura. Volteamos la fotografía y, escritas a mano con una caligrafía elegante, estaban las palabras: «Para siempre tuya, pase lo que pase». La carta era corta, escrita a mano con la misma caligrafía. «Querida Julia, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Horacio no es quien dice ser». Encontré documentos en su estudio. Otra identidad, registros de una esposa anterior que desapareció en circunstancias sospechosas. Descubrió que lo sé y tengo miedo de lo que pueda pasar. Estoy registrando todo en mi diario rojo, escondido bajo la tabla suelta, cerca de la ventana del cuarto. Si algo me sucede, sabrás dónde buscar. Perdóname por involucrarte en esto. Fuiste la mejor amiga que alguien podría tener. Con amor, Isabel. Me quedé paralizada, sosteniendo ese pedazo de papel que representaba el último contacto de Isabel con el mundo. Una carta que mi madre probablemente nunca llegó a ver, escondida en esa caja fuerte secreta. ¿Quién la había puesto allí?
¿Horacio para esconder pruebas? ¿O la propia Isabel, sabiendo que sería demasiado tarde? La tabla suelta, dijo mi padre, mirando el suelo del cuarto. Tenemos que encontrarla. Comenzamos a examinar el suelo de madera, golpeando suavemente con los nudillos, escuchando variaciones en el sonido. Cerca de la ventana, como Isabel había descrito, una de las tablas produjo un sonido diferente, más hueco. Mi padre logró levantarla con algo de esfuerzo, revelando un pequeño espacio polvoriento. No había diario alguno. Alguien ya estuvo aquí, concluí, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. Una parte de mí quería descubrir la verdad, pero otra parte temía lo que esa verdad pudiera revelar. Tu madre debió haberlo encontrado, sugirió mi padre. De ahí deben haber salido todas las pruebas que ella recopiló. En ese momento, sentimos una corriente de aire frío pasar por el cuarto, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. El perfume a jazmín, que ya había sentido antes, se intensificó. Era como si Isabel estuviera allí, invisible pero presente, acompañando nuestro descubrimiento. Está tratando de decirnos algo, murmuré, sin importarme si sonaba irracional. Su espíritu está inquieto, incompleto. Mi padre, siempre el pragmático, no se burló de mi sugerencia como esperaba. En cambio, asintió lentamente. Julia diría lo mismo. Ella siempre creyó que Isabel no descansaría mientras la verdad no saliera a la luz. Volvimos a la sala, donde la laptop aún mostraba los archivos que mi madre había recopilado. La llave que encontramos en la caja de terciopelo azul seguía siendo un misterio. No correspondía a ninguna cerradura en el departamento, ni a la caja fuerte que habíamos descubierto. Necesitamos descubrir qué pasó con Horacio. O Guillermo, dije, determinada. Mamá lo encontró. Necesitamos terminar lo que ella empezó. Mi padre parecía vacilante. Alma, esto puede ser peligroso. Si él realmente mató a Isabel, si amenazó a tu madre, ya estamos involucrados, papá. E Isabel merece justicia, aunque sea tardía. Pasé las horas siguientes revisando los archivos dejados por mi madre, buscando cualquier pista sobre la nueva identidad de Horacio. La grabación final mencionaba San Miguel de Allende, pero la ciudad turística recibía miles de visitantes anualmente. Encontrar a alguien allí, especialmente a alguien que no quería ser encontrado, sería como buscar una aguja en un pajar. Hasta que di con un archivo que no habíamos notado antes, escondido en una subcarpeta. Era un estado de cuenta bancario a nombre de Guillermo Solís, con la dirección de una sucursal en San Miguel de Allende. No era mucho, pero era un comienzo. ¿Vamos a San Miguel de Allende?, preguntó mi padre, preocupado. No, respondí después de unos momentos de reflexión. Haremos algo diferente. Si Horacio mató a Isabel, si huyó y construyó una nueva vida, ciertamente no quiere que su pasado salga a la luz. ¿Qué pasaría si amenazamos con exponer ese pasado? Mi padre me miró con preocupación. ¿Estás sugiriendo que contactemos a un posible asesino? Alma, eso es una locura. No directamente, pero podríamos crear una situación que lo obligue a rebelarse. Pasé la noche elaborando un plan. Creé una publicación anónima en una plataforma en línea, mencionando que estaba escribiendo un libro sobre el caso no resuelto de la muerte de Isabel Soto, y que nuevas pruebas apuntaban a la implicación de su esposo, Horacio Flores, ahora viviendo bajo el nombre de Guillermo Solís en San Miguel de Allende. Incluí suficientes detalles para parecer creíble, pero lo bastante vagos para no revelar todo lo que sabíamos. Mi padre observó con una mezcla de admiración y miedo. «Eres tan determinada como tu madre», comentó con una sonrisa triste. «Pero también me preocupa que termines como ella». «No voy a terminar como ella», prometí. «Vamos a resolver esto juntos hasta el final». Al día siguiente, recibí una notificación de que alguien había comentado en mi publicación. Era un mensaje privado de un usuario anónimo. «No sabes con lo que te estás metiendo. Isabel se suicidó. Cualquier otra versión es mentira. Detente mientras aún puedas».
Le mostré el mensaje a mi padre, que palideció. Es él, tiene que ser. Exactamente como esperábamos, concordé, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Ahora vamos al siguiente paso. Respondí al mensaje. Tengo el diario rojo de Isabel. Quiero hablar. La respuesta llegó casi al instante. Estás mintiendo. No lo estoy. Sé sobre Marta, la primera esposa, sé sobre los documentos falsos. Lo sé todo. Hubo una larga pausa antes del siguiente mensaje. Encuéntrame mañana, 3 p.m. en el café Montmartre en San Miguel de Allende. Ven sola, sin policía, sin trucos, o nunca más hablo contigo. Le mostré el mensaje a mi padre, que protestó de inmediato. No voy a dejar que te encuentres con ese hombre sola. Es muy peligroso. No tengo opción, argumenté. Esta puede ser nuestra única oportunidad de descubrir la verdad, de obtener justicia para Isabel y para mamá. El viaje a San Miguel de Allende, a la mañana siguiente, fue silencioso y tenso. Mi padre insistió en acompañarme, a pesar de la advertencia de Horacio, o Guillermo, como se llamaba ahora, de que fuera sola. Acordamos que él se quedaría a una distancia segura, observando el encuentro sin ser visto. El Café Montmartre estaba en una de las calles más concurridas de la ciudad turística, rodeado de tiendas y restaurantes llenos de visitantes. Un lugar público para un encuentro tan peligroso parecía una elección extraña, pero también me daba una falsa sensación de seguridad. Al fin y al cabo, ¿quién intentaría algo a plena luz del día, con decenas de testigos alrededor? Llegué media hora antes de lo acordado y elegí una mesa estratégica, desde donde podía ver la entrada y las mesas de alrededor. Pedí un café que no pude beber, mi estómago demasiado contraído por la ansiedad. En mis 32 años de vida nunca me había sentido tan expuesta y vulnerable. A las 2:58 p.m. entró. Lo reconocí de inmediato, a pesar de los cambios. El cabello, antes oscuro en las fotos antiguas, ahora estaba completamente blanco. Arrugas profundas marcaban su rostro, pero los ojos, esos ojos fríos y calculadores, eran los mismos que me habían observado desde las fotografías con Isabel. Caminó directamente hasta mi mesa, sin dudar, como si supiera exactamente quién era yo. Se sentó frente a mí con una tranquilidad perturbadora. «Eres idéntica a tu madre», fue lo primero que dijo, su voz suave y controlada. La misma determinación en los ojos, la misma incapacidad de dejar el pasado en paz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar esa voz mencionando a mi madre con tanta familiaridad. Me obligué a mantener la compostura, recordando el plan. «¿Señor Solís? ¿O debo llamarlo señor Flores?», respondí, intentando mantener mi voz firme. Una sonrisa fría se formó en sus labios. «Guillermo está bien. Horacio Flores murió hace mucho, junto con Isabel. Es de eso de lo que quiero hablar. Sobre cómo murió Isabel realmente». Me estudió por un largo momento, como si evaluara hasta dónde sabía yo, cuán peligrosa podría ser para él. Isabel se quitó la vida. Es lo que consta en los registros oficiales. Cualquier otra versión es pura especulación. Tengo pruebas que sugieren lo contrario. Ah, sí, el famoso diario rojo. Se rió, un sonido vacío de humor. Estás mintiendo, al igual que tu madre mintió durante años. Si ese diario realmente existiera, Isabel nunca habría sido declarada suicida. Tu madre habría conseguido la justicia que tanto buscaba. Mantuve mi mirada fija en la suya. Mi madre encontró el diario y otras pruebas, solo que no tuvo tiempo de usarlas antes de morir de cáncer, completó, con una crueldad que me hizo tragar saliva. Destino irónico, ¿no? Tantos años persiguiendo un fantasma y al final quien se la llevó fue la propia biología. En ese momento lo odié más de lo que jamás había odiado a nadie. La forma casual en que hablaba de la muerte de mi madre, el desdén en su voz, todo confirmaba mis sospechas sobre qué clase de hombre era realmente. «¿Por qué la mataste?», pregunté directamente, abandonando el juego.
¿Qué descubrió Isabel que era tan peligroso? Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión dura e impenetrable. Cuidado con lo que dices, niña. Acusaciones como esa pueden tener consecuencias graves. Estoy dispuesta a arriesgarme. Al igual que tu madre, sabes que casi lo logra, ¿no? Faltó poco. Pero luego, bueno, la enfermedad fue más rápida. Tomó un sorbo del café que había pedido, sus ojos nunca abandonando los míos. Triste, ¿no? Invertir décadas en una causa perdida, solo para morir antes de ver algún resultado. Algo en sus palabras me molestó profundamente. La forma en que hablaba de la enfermedad de mi madre parecía cargada de un conocimiento íntimo que no debería tener. ¿Cómo supiste que estaba enferma?, pregunté, sintiendo un nuevo tipo de miedo crecer dentro de mí. Se dio cuenta de su error, pero rápidamente se recompuso. Las noticias corren. Tu madre me rastreó, yo también la mantuve bajo vigilancia, precaución básica. Pero yo ya no le creía. Una sospecha terrible comenzó a formarse en mi mente. Su cáncer apareció de repente. Etapa avanzada cuando fue diagnosticado. Los doctores se sorprendieron por la agresividad. El cáncer es así, impredecible. ¿O no era cáncer en absoluto? Se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del mío. Cuidado con el camino que estás siguiendo, Alma. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser descubiertas. La envenenaste, susurré, la realidad golpeándome como un puñetazo. De la misma forma que hiciste con Isabel, lentamente, imperceptiblemente, haciéndolo parecer enfermedad natural. Guillermo, Horacio, se recostó en la silla, su expresión ahora completamente fría. Pruébalo. En ese momento, sentí una presencia a mi lado. No era mi padre, que debería estar observando de lejos. Era una mujer anciana, cabello canoso, recogido en un moño elegante. La reconocí de inmediato, doña Juana. «Hola, Horacio», dijo ella, su voz sorprendentemente firme para alguien de su edad. «¿O debo decir Guillermo?» El hombre frente a mí palideció visiblemente, como si hubiera visto un fantasma. «¿Juana? ¿Qué haces aquí?» «Vine a testificar, como debía haber hecho hace 30 años». Puso una mano en mi hombro, reconfortante. «No estamos solas, Horacio. Nunca lo estuvimos». Fue entonces cuando noté que otras personas se habían acercado. Mi padre, por supuesto, pero también un hombre de mediana edad que no reconocí, usando un uniforme de portero, y una señora anciana sosteniendo una carpeta de documentos. «Esteban Pérez», se presentó el hombre. «Yo era el portero esa noche. Nunca olvidé lo que vi». «Doctora Jimena Sánchez», dijo la señora. «Fui médica forense durante 40 años. Su madre me buscó antes de morir. Analicé sus muestras de cabello. Los niveles de arsénico eran significativos». Horacio miró a su alrededor como un animal acorralado. «Esto es ridículo. Un montaje. No tienen pruebas de nada». «Tenemos el diario», afirmé, mintiendo una última vez. «Y tenemos algo mejor. Testigos vivos. Personas dispuestas a hablar. Esta vez no vas a escapar». Se levantó bruscamente, tirando la taza de café. «Esto no ha terminado», amenazó, antes de intentar salir apresuradamente. Pero en la salida del café, 2 policías lo esperaban. Mi padre había alertado a las autoridades, presentando las pruebas que mi madre había recopilado. Las grabaciones, los documentos, los análisis. Y ahora, el testimonio final de personas que habían callado por miedo durante 3 décadas. Mientras los policías lo esposaban, sentí una brisa suave pasar por mí, llevando ese mismo perfume a jazmín. Por un instante, tal vez un truco de la luz, tal vez algo más, pensé haber visto a una mujer de vestido azul oscuro parada junto a la puerta, observando todo con una sonrisa serena. Volví a casa esa noche con una sensación que no podía definir completamente. No era exactamente paz, pues aún había muchas preguntas sin responder. No era exactamente un cierre, pues el dolor de la pérdida de mi madre aún estaba demasiado fresco.
Era algo más profundo, más fundamental, la sensación de que una antigua injusticia finalmente estaba siendo corregida. Mi padre decidió quedarse conmigo por unos días. Su presencia era reconfortante, especialmente por la noche, cuando los ruidos del departamento parecían más intensos, más significativos. Pero curiosamente ya no sentía miedo. Si Isabel todavía estaba allí, ahora era una presencia benevolente, tal vez incluso protectora. A la noche siguiente, encontré el portarretratos de mi madre volteado hacia arriba en la cómoda. El vidrio milagrosamente intacto, sin la grieta que lo había partido. A su lado, un pequeño ramo de jazmines frescos que ciertamente no había puesto yo. Los días que siguieron a la detención de Horacio fueron una montaña rusa emocional. Las noticias se esparcieron rápidamente, reavivando el interés en el caso de Isabel. Periodistas llamaban constantemente, queriendo detalles sobre cómo habíamos logrado resolver un caso de 3 décadas. Fiscales del Ministerio Público se pusieron en contacto, ansiosos por reconstruir una acusación sólida. Mi padre, doña Juana, Esteban y la doctora Jimena rindieron declaraciones formales. Las pruebas que mi madre había recopilado a lo largo de los años, ahora complementadas por exámenes toxicológicos en muestras de cabello preservadas, pintaban un cuadro devastador. Horacio había envenenado a Isabel gradualmente, haciéndolo parecer una depresión que culminó en suicidio. Años después, al descubrir que mi madre estaba a punto de exponer la verdad, hizo lo mismo con ella. El caso se convirtió en sensación nacional. El envenenador de mujeres, lo llamaban ahora los periódicos. Investigaciones más profundas revelaron que Isabel no había sido su primera víctima. Antes de ella estuvo Marta, su primera esposa que desapareció misteriosamente en un viaje a Europa. Y después de mi madre, hubo una novia en San Miguel de Allende que murió de causas naturales hace apenas 2 años. Un patrón sombrío de décadas de manipulación y asesinatos. En medio de todo este torbellino, me vi oscilando entre diferentes emociones. Había satisfacción, claro, por haber conseguido finalmente justicia para Isabel y mi madre. Había rabia también, una rabia profunda que me consumía en las noches sin dormir, pensando en cómo mi madre me había sido arrebatada, no por una enfermedad cruel, sino por la maldad calculada de un hombre al que ella había enfrentado sola durante años. Pero también había una extraña sensación de vacío. Como si, después de toda esta búsqueda frenética de respuestas, no supiera qué hacer con ellas ahora que las tenía. Una tarde, sentada en la sala de estar con las carpetas de pruebas esparcidas sobre la mesa, material que los fiscales me habían devuelto temporalmente para que lo organizara mejor, encontré algo que no había notado antes. Era una nota escrita a mano por mi madre, fechada 3 días antes de su muerte. Para mi querida Alma, espero que nunca necesites leer esto, pero si lo estás, significa que no pude concluir lo que empecé. Perseguí la verdad sobre Isabel durante casi 30 años, no solo porque ella merecía justicia, sino porque entendí que el mal dejado sin consecuencias solo crece y se propaga. Horacio es un monstruo disfrazado de hombre, y no puedo soportar la idea de que siga libre para destruir más vidas. Si estás leyendo esto, hija, significa que él logró silenciarme también. No te culpes por no haberte dado cuenta. Lo escondí todo de ti deliberadamente, para mantenerte a salvo. Lo que te pido ahora es que tomes una decisión consciente. Puedes continuar esta búsqueda o puedes elegir vivir tu vida en paz. Cualquier elección será la correcta, siempre y cuando sea verdaderamente tuya. No permitas que el odio y la obsesión te consuman como casi me consumieron a mí. La verdad es importante, pero tu felicidad es más. Independientemente de lo que pase, debes saber que te amo más que a nada y que, de alguna forma, Isabel y yo estaremos siempre velando por ti. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas vinieron sin aviso, intensas y catárticas. Lloré por mi madre, por Isabel, por todas las víctimas de Horacio.
Lloré por la verdad que había llegado demasiado tarde para tanta gente, pero lloré principalmente por mí, por la hija que creció sin saber, por la adulta que ahora cargaba con el peso de un legado de dolor y valentía. Esa noche hice algo que no hacía en mucho tiempo. Abrí una botella de vino, puse música y simplemente me permití sentir. No solo el dolor y la rabia, sino también el alivio y, sorprendentemente, un principio de paz. Como había escrito mi madre, la verdad era importante, pero mi vida también lo era. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era doña Juana, sosteniendo una pequeña caja en sus manos. ¿Puedo pasar, querida?, preguntó con su manera gentil. Encontré algo que creo que deberías tener. Nos sentamos en la sala y me entregó la caja. Dentro había un pequeño libro encuadernado en cuero rojo, desgastado por el tiempo. El diario de Isabel, susurré, incapaz de creer lo que veía. Pero, ¿cómo? Doña Juana sonrió tristemente. Isabel me lo entregó la tarde antes de su muerte. Dijo que si algo le pasaba, yo debía guardarlo a salvo hasta que fuera seguro entregárselo a Julia. Pero, ¿por qué nunca se lo diste a mi madre? Lo intenté, querida. Pero en ese momento, Horacio todavía estaba cerca, observando. Amenazó a mi familia cuando se dio cuenta de que yo sabía demasiado. Cuando finalmente reuní el valor para buscar a tu madre, años después, ella ya estaba demasiado enferma. Sostuve el pequeño libro en mis manos, sintiendo su peso. No solo físico, sino histórico, emocional. Las últimas palabras de Isabel, sus sospechas, sus miedos. Un testimonio que llegó demasiado tarde para salvarla, demasiado tarde para salvar a mi madre, pero tal vez no demasiado tarde para la justicia final. ¿Se lo vas a entregar a la policía?, preguntó doña Juana. Sí, respondí después de una pausa. Pero primero lo voy a leer. Se lo debo a ellas. Cuando doña Juana se fue, abrí cuidadosamente el diario. La caligrafía era la misma de la carta que habíamos encontrado, elegante pero nerviosa, como si estuviera escrita con prisa. Leí la primera entrada. Querido diario, hoy descubrí algo sobre Horacio que me dejó en shock. Mientras organizaba su estudio, encontré documentos falsos, una nueva identidad en construcción. Encontré también recortes de periódico sobre la desaparición de su primera esposa, Marta. Algo que él nunca mencionó. Y, aún más perturbador, encontré pequeños frascos de una sustancia que sospecho es veneno. Tengo miedo de lo que esto significa, miedo de lo que puede hacer si descubre que lo sé. Me he sentido cada vez más débil en los últimos meses. ¿Serán los suplementos que insiste en que tome? Necesito hablar con Julia. Ella sabrá qué hacer. Pero necesito ser cuidadosa, muy cuidadosa. Isabel. La última entrada, fechada el día de su muerte, era solo una frase. Sabe que lo sé. Cerré el diario, sintiendo un escalofrío. Era la confirmación final, la prueba definitiva que sellaría el destino de Horacio. Al día siguiente, entregaría ese testimonio silencioso a la fiscalía. Esa noche, soñé con mi madre e Isabel. Estaban juntas en un jardín soleado, riendo como en las fotos antiguas de la universidad. En el sueño, mi madre se giró hacia mí y dijo: «Ya está, hija, estamos libres, tú también lo estás». Desperté con el primer rayo de sol y una certeza tranquila de que una etapa importante de mi vida se había completado. El mal había sido expuesto, la justicia estaba en marcha, y ahora yo tenía una decisión que tomar, exactamente como había escrito mi madre. Tomé el diario y fui a la fiscalía. Lo entregué personalmente, explicando su procedencia e importancia. El fiscal, un hombre de mediana edad con ojos amables, me dio las gracias y dijo unas palabras que se quedarían conmigo. Tu madre e Isabel estarían muy orgullosas. No cualquiera lograría cerrar una historia inconclusa de 3 décadas. Al salir del juzgado, sentí esa misma brisa ligera y el aroma a jazmín. Le sonreí al cielo azul de otoño, sabiendo que, de alguna forma, ellas estaban conmigo. Siempre lo estarían.
6 meses pasaron desde el día en que doña Juana me entregó el diario rojo. El juicio de Horacio, o Guillermo, como aún insistía en ser llamado, estaba en curso, un proceso complejo que desenterraba décadas de mentiras y manipulaciones. Su defensa intentaba invalidar las pruebas, catalogando el diario como fantasioso y cuestionando la cadena de custodia de las pruebas recopiladas por mi madre. Pero el rompecabezas estaba demasiado armado para ser deshecho ahora. La historia adquirió proporciones inesperadas. Una productora de documentales me buscó, interesada en convertir el caso en una serie. Periodistas querían entrevistas exclusivas. Editoriales ofrecían contratos para libros. Toda esa atención era desconcertante, pero también una oportunidad para asegurar que ninguna Isabel o Julia fuera olvidada de nuevo. En cuanto al departamento, bueno, decidí venderlo. No por miedo. Extrañamente, la presencia de Isabel se había vuelto casi reconfortante en los últimos tiempos, sino porque era hora de nuevos comienzos. La historia había llegado a su final natural y yo necesitaba escribir mi propio capítulo. En el último día antes de la mudanza, subí al cuarto principal por última vez. La habitación estaba vacía ahora, solo el suelo de madera y las paredes desnudas testificando décadas de secretos y dolores. Gracias, dije en voz alta al cuarto vacío, por encontrarme, por confiar en mí para terminar esto. Un suave aroma a jazmín llenó el aire, como una respuesta silenciosa. Sonreí, sabiendo que sería la última vez que sentiría esa presencia. Al bajar las escaleras, encontré a doña Juana esperando en la sala. Se había convertido en una amiga cercana en los últimos meses, un lazo vivo con el pasado que ayudaba a darle sentido al presente. ¿Así que realmente te vas?, preguntó ella, su mirada recorriendo las paredes vacías donde antes estaban mis fotografías. Sí, es hora de seguir adelante. ¿A dónde irás? Aún no sé con certeza. Quizás viaje un poco, escribir el libro sobre todo esto. Conocer el mundo que mi madre e Isabel no pudieron ver. Doña Juana sonrió, sus ojos brillando con una sabiduría que solo los años pueden traer. Estarían orgullosas de ti, ¿sabes? No solo por haber expuesto la verdad, sino por elegir vivir después de esto. Le entregué un pequeño envoltorio, una caja que contenía el portarretratos que había sido roto y luego misteriosamente restaurado. Quiero que te quedes con esto, para recordarlas y recordarnos. Ella aceptó el regalo con lágrimas en los ojos. Y para recordarte a ti, mi querida, no te olvides de visitarnos. Nunca podría olvidar. La mañana de la mudanza, mientras cargaba la última caja al carro, mi teléfono sonó. Era el fiscal del caso. Señorita Alma, tengo noticias, Horacio confesó. Me detuve en medio del movimiento, incrédula. ¿Cómo? ¿Por qué? Las pruebas eran abrumadoras. El diario de Isabel fue el punto final, explicó el fiscal. Pero hay más. Durante el interrogatorio, confesó otros casos, otras mujeres de las que sospechábamos, pero no teníamos pruebas concretas. En total, 5 víctimas a lo largo de 4 décadas. Me senté en el escalón de la entrada, mis piernas repentinamente débiles. Dios mío. Está intentando negociar una reducción de condena a cambio de la información sobre dónde se encuentran los restos de algunas de las víctimas cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Es un avance significativo. ¿Y la confesión sobre mi madre? ¿Lo admitió? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Sí. Describió el proceso en detalle. Cómo administró arsénico en pequeñas dosis durante meses, cómo plantó la idea de una enfermedad terminal en la cabeza de ella y de todos a su alrededor. Fue meticuloso. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla confusa de dolor y alivio. Gracias por avisarme. Te lo merecías, Alma. Sin ti, estas mujeres nunca habrían tenido justicia. Después de colgar, me quedé sentada allí por unos minutos, dejando que la información se absorbiera. Horacio había confesado.
El hombre que destruyó tantas vidas finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. No me devolvía a mi madre, ni a Isabel, ni a las otras víctimas, pero cerraba un ciclo que parecía no tener fin. Mi padre llegó para ayudar con las últimas cajas y me encontró aún sentada en la entrada. ¿Todo bien, hija? Horacio confesó. Todo. Se sentó a mi lado, pasando el brazo por mis hombros. Permanecimos en silencio por un largo tiempo, compartiendo un dolor que las palabras jamás podrían expresar completamente. Tu madre estaría en paz ahora, dijo finalmente. Ella dedicó la mitad de su vida a esto. Lo sé. Solo desearía que hubiera podido ver el final. Tal vez lo vio, de alguna forma. Pensé en el perfume a jazmín, en la foto restaurada, en las pequeñas señales que había experimentado en los últimos meses. Sería demasiado extraño creer que, de alguna forma, mi madre e Isabel habían estado presentes durante toda esta jornada. La tarde de ese mismo día, mientras organizaba las últimas cajas en el carro, un taxi se detuvo frente al edificio. Una joven de aproximadamente 20 años bajó, mirando confundida la dirección en el papel en sus manos. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, notando su mirada perdida. Estoy buscando a Alma Valdés, respondió tímidamente. Soy yo. La joven pareció sorprendida, luego nerviosa. Mi nombre es Sofía, Sofía Sánchez. ¿Sánchez? ¿Eres pariente de la doctora Jimena? Era mi abuela, respondió, el uso del pasado alertándome de que algo había sucedido. ¿Era? Falleció la semana pasada, tranquilamente, mientras dormía. Sentí un nudo en el pecho. La doctora Jimena había sido fundamental para comprobar el envenenamiento de mi madre. Lamento mucho tu pérdida. Gracias. Antes de irse, la abuela me pidió que te entregara esto. Dijo que era importante. Sofía extendió un sobre de papel manila sellado. Dentro había unas hojas de papel y una pequeña llave dorada. Las hojas contenían el informe final y concluyente del análisis del cabello de mi madre, con la firma oficial de la doctora Jimena y una pequeña nota adjunta. Querida Alma, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. No te entristezcas. Viví una vida larga y plena, y partir a los 86 años es un privilegio que muchas de las mujeres involucradas en este caso no tuvieron. Quiero que sepas que tu madre fue una de las personas más valientes que conocí. Cuando me buscó, ya estaba muy enferma, pero su determinación para exponer la verdad nunca flaqueó. Ella sabía que estaba siendo envenenada, pero en lugar de buscar tratamiento para sí misma, que probablemente sería inútil en ese estado, dedicó sus últimas energías a recopilar pruebas que pudieran algún día incriminar a su asesino. La llave que envío pertenece a una caja fuerte en el Banco Nacional, sucursal Centro. El número está al reverso de esta nota. Dentro encontrarás más documentos que tu madre dejó, incluyendo una carta para ti que me pidió guardar. Fue un honor servir a la justicia junto a Julia y después a tu lado. Con cariño, Jimena Sánchez. Agradecí a Sofía efusamente y prometí mantener el contacto. Después de que se fue, miré la pequeña llave en mis manos. Un eslabón más en esta cadena de mujeres unidas por el tiempo, la tragedia y la búsqueda incansable de justicia. Al día siguiente, antes de dejar la ciudad definitivamente, visité el banco. La caja fuerte contenía una carpeta de documentos organizados meticulosamente, más pruebas contra Horacio, algunas que ya conocía, otras completamente nuevas, y, como había prometido, una carta sellada dirigida a mí, con la caligrafía inconfundible de mi madre. Esperé hasta llegar a mi nueva casa para abrirla. Era un pequeño departamento rentado en una ciudad costera, un lugar neutral sin recuerdos dolorosos, donde yo podría empezar de nuevo. Me senté en el balcón con vista al mar y finalmente abrí la carta. Mi amada hija, si estás leyendo esto, significa dos cosas. Primero, que ya no estoy aquí para contarte esta historia personalmente, algo que me rompe el corazón solo de pensarlo. Y segundo, que de alguna forma descubriste la verdad sobre Isabel, sobre Horacio
y posiblemente sobre mí. Hay tantas cosas que me hubiera gustado contarte en vida, pero el miedo de ponerte en peligro siempre fue mayor que mi deseo de compartir esta carga. Horacio es, o era, un hombre peligroso, capaz de esperar décadas por venganza. La única manera de protegerte era manteniéndote completamente ajena a todo esto. Cuando descubrí que estaba siendo envenenada, mi primer instinto fue protegerte. Creé la ficción del cáncer porque sabía que una enfermedad natural mantendría a Horacio lejos de ti. Él ya tenía lo que quería, mi silencio garantizado por la muerte inminente. No habría motivo para volverse contra ti, siempre y cuando no supieras nada. Pero ahora, si estás leyendo esto, es porque el destino trazó otro camino. Algo te llevó a descubrir esta historia enterrada por tanto tiempo. Tal vez fue Isabel, de alguna forma guiándote. Ella siempre fue terca así. No sé si logré reunir pruebas suficientes para incriminar a Horacio. Trabajé a contrarreloj y mis propias limitaciones físicas. Pero espero que lo que dejé sea un comienzo, un hilo para que sigas, si así lo eliges. Pero, hija mía, esta es la parte más importante. No tienes ninguna obligación de continuar esta búsqueda. Puedes elegir dejar el pasado en el pasado y vivir tu vida plenamente, sin el peso de esta herencia sombría. Esa también sería una elección honorable y valiente. Cualquier cosa que hayas decidido, debes saber que estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve. Espero que encuentres la paz que Isabel y yo buscamos durante tanto tiempo. Con todo mi amor, hoy y siempre. Tu madre. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro cuando terminé de leer. Mi madre, incluso al borde de la muerte, había pensado primero en mi protección. Había creado un plan meticuloso, no solo para exponer la verdad, sino para asegurar que yo pudiera vivir a salvo. Guardé la carta junto a mi pecho y miré el horizonte, donde el cielo se encontraba con el mar en una línea infinita de posibilidades. Yo había tomado mi decisión, seguir el camino de la verdad hasta el final, y ahora estaba libre para trazar un nuevo camino. En los meses siguientes seguí a distancia el juicio de Horacio. La sentencia final fue severa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los restos de 2 de sus víctimas fueron encontrados exactamente donde él había indicado, trayendo un poco de paz a las familias que esperaban décadas por respuestas. Comencé a escribir un libro sobre toda esta historia. No un relato sensacionalista, sino un tributo a las mujeres que se negaron a permitir que la verdad fuera silenciada. Isabel, mi madre, doña Juana, la doctora Jimena y todas las demás que, de alguna forma, contribuyeron a que se hiciera justicia. Una noche, casi un año después de haber salido de aquel departamento, soñé con mi madre e Isabel. Estaban juntas en un jardín lleno de jazmines, conversando animadamente como en las viejas fotografías de la universidad. En el sueño, ambas se giraron hacia mí y sonrieron. No una sonrisa triste de despedida, sino una sonrisa radiante de liberación. Desperté con la certeza de que, finalmente, ellas habían encontrado paz. Y yo también. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Era el cartero, entregando las primeras copias impresas de mi libro. Susurros en las paredes, la historia de Isabel y Julia. Abrí el volumen con un cuidado casi reverencial y leí la dedicatoria que había escrito meses antes. Para Isabel y Julia, que nunca se rindieron ante la verdad. Para todas las voces silenciadas que aún esperan ser escuchadas. Y para ti, que estás leyendo estas palabras, que nunca subestimes el poder de una mujer decidida a descubrir la verdad, no importa cuánto tiempo tome. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero.